ese tipo de situaciones en relación a nosotros que muchas veces estamos sufriendo por circunstancias duras de la vida, o sufriendo por algún pecado que cometimos, alguna falta, algún error, hermanos, de manera involuntaria, en el grado que sea. El alto y sublime lo resuelve con una palabra que se origina en su corazón y se llama, hermanos, la palabra piedad, o en hebreo Hanán. Hanán. Hanán significa doblarse, significa inclinarse en bondad. El alto y sublime, hermanos, que está más allá del sol, como dice un canto, hermanos, él se dobla desde su trono, se inclina, hermanos, en bondad. Eso significa la palabra piedad en hebreo Hanán. Se inclina en bondad hacia un inferior, o sea, hacia usted y hacia mí, mostrando ¿qué? Mostrando compasión, mostrando misericordia. Alabado sea el Señor. Hanán, piedad, significa moverse, el mover de Dios, el moverse de Dios, moverse a favor del que le pide, rogándole, suplicándole, gimiéndole, para favorecerlo y concederle lo que gime, lo que le está rogando en ese momento de quebrantamiento, de sufrimiento. Gloria al Señor. Ya a eso se refiere la parte que está ahí en Isaías 57:15, donde habla del humilde de espíritu. O sea, del que se humilla delante del Señor, hermanos. Y solamente su misericordia ha hecho posible que seres imperfectos como el apóstol Pablo, hermanos, hayan sido trasladados a ese lugar alto, a ese lugar santo, hermanos amados. Solamente su misericordia ha hecho posible que seres imperfectos como el apóstol Pablo hayan sido trasladados, elevados en el espíritu, hermanos, en el espíritu, hacia el alto y sublime. ¿Se acuerdan que en el cuerpo no lo sabía, o fuera del cuerpo no lo sabía, que fue llevado hasta el tercer cielo, hermanos? Al paraíso de Dios, donde vio cosas que ojo no ha visto, ¿no? Aquí en la tierra, ni oído ha escuchado aquí en la tierra. Bendito sea el Señor. Trasladándonos de esa época del apóstol Pablo a nuestra época, aquí, a nosotros, el reino de Dios, los reyes del Señor, hermanos. Eso también por misericordia ha pasado. Por ejemplo, en nuestra hermana Ilsa Erazo, ¿verdad? Ella ha sido elevada, transportada en el espíritu, hermanos, hacia el alto y sublime. O también ha sucedido la esposa de nuestro hermano Víctor Vargas, nuestra hermana Yolanda, también ha sido elevada, subida en el espíritu hacia el alto y sublime, solamente por misericordia, hermanos, por gracia. Alabado sea el Señor. Aleluya. Acá en la tierra, hermanos, pensando cómo es el Señor, de acuerdo a su piedad, hermanos, acá en la tierra las cosas cambian. Dios, hablando de seres humanos, usa dos nombres de patriarcas para referirse a seres humanos de la congregación de Israel. Allá en el libro del profeta Oseas, capítulo 6, versos 4 al 6, el Señor le hace una pregunta a miembros de la congregación de Israel. ¿Qué haré a ti, Efraín?
¿qué haré a ti, oh Judá? La piedad de ustedes es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Qué terrible está eso, ¿verdad? ¿Se imaginan que la piedad de nuestro Dios fuera como las nubes de la mañana o el rocío de la mañana y se desvaneciera a favor de nosotros, hermanos? Y les dice: por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Aleluya. Pero tratándose, hermanos, de nuestro Dios, ahora dirigiéndonos hacia el alto y sublime, así son las cosas a veces aquí en la tierra, pero elevándonos hacia nuestra mente, nuestro pensamiento, hacia el alto y sublime, hermanos, tratándose de nuestro Dios, la historia de nuestra vida, hermanos, de nuestra relación con Dios es por gracia, es por piedad, es por compasión y por misericordia con el alto y sublime. Ofrenda de aplausos a Él, hermanos. Quiero que note que el Dios en el que creemos dice que habita la eternidad. Amén. Ahí en Isaías 57 dice que habita la eternidad. Hablar de eternidad, hermanos, es hablar de algo que es infinito, algo que no tiene principio ni tiene fin. Y tratando de ilustrar de una manera práctica, de una manera sencilla y, si se quiere, hasta infantil, para poder definir la eternidad, hermanos, quiero tomar como ejemplo la pared que está detrás de mí. Y esta pared, imagínense que representa la eternidad. Amén. Vamos a imaginarnos eso, que la pared que está detrás de mí representa, simboliza la eternidad. Si voláramos hacia, porque para qué decir si camináramos, ¿no? Vamos a imaginarnos que pudiéramos volar. Si voláramos hacia la izquierda, buscando, hermanos, buscando encontrar el principio, si voláramos como ángeles a la velocidad de los ángeles, hermanos, que es superior a la velocidad de la luz, hacia la izquierda buscando el principio de la eternidad, hermanos amados, obviamente jamás llegaríamos, nunca llegaríamos. Si voláramos hacia la derecha, hermanos, si tuviéramos esa facultad como ángeles y voláramos, hermanos, buscando el final de la eternidad, jamás la encontraríamos, jamás llegaríamos al final. Aparte de que en la eternidad, hermanos, el factor tiempo no existe. Aleluya. El tiempo, por decirlo así, es un segmento de tiempo que a Dios le plació crearlo y le plació insertarlo o pegarlo
dentro de la eternidad. Así que el tiempo, a diferencia de la eternidad, sí tiene principio, hermanos. El tiempo, a diferencia de la eternidad, sí tiene principio. Grandes genios científicos como Einstein se han preguntado: ¿dónde principió el tiempo? ¿De dónde viene? ¿Y hacia dónde va? Y un hermano muy querido, hermanos, ustedes no les tocó conocerlo, él estuvo en otra generación, su hermano muy amado Lorenzo Salazar, que ya descansa en el Señor, compuso un himno, y una parte del himno dice: porque el tiempo muy veloz se va. Y la otra parte dice: si para el alma es lucha amarga, con el Señor al fin descansará. Posiblemente Isaías se acuerda de él, pero ve que no. Tuvo su tiempo, sí. Encajarlo en este tiempo no es recomendable por el tema que van a seguir escuchando ustedes. La gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, hasta hoy en día ningún cerebro, ningún científico lo ha podido describir o descubrir, más bien. ¿En dónde principió el tiempo? ¿En dónde termina? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? Nadie, ningún científico lo ha podido descubrir. ¿Y saben por qué? Porque nuestro Dios es alto y sublime. Gloria al Señor. Ahí en Tito, capítulo 1, versos 1 al 2. Aquí vamos a ver, hermanos, cómo Dios a esa eternidad le puso tiempo. Para esto me voy a auxiliar de la versión Reina Valera 1909, donde dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Verso 2 dice: para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. En la versión Reina Valera del 60 dice: antes del principio de los siglos, como están ustedes leyendo ahí en la pantalla. Amén. La raíz de la palabra, hermanos, principio, envuelve el concepto tiempos. Eso es algo que yo ya comprobé. ¿Ok? Y note usted que este pasaje, ahí en Tito primero, habla de una esperanza de vida eterna que Dios, nuestro Dios, prometió. Y esa promesa de esperanza de vida eterna, hermanos, Dios la hizo, la promesa, desde antes de los tiempos. Antes de que los tiempos tuvieran origen. Desde antes de que los tiempos tuvieran origen. Ya estaban ustedes y yo en su corazón. Gloria al Señor. Quiero que note la palabra tiempos. Es una palabra pluralizada, no dice tiempo, dice tiempos. ¿Amén? Allí dice principio, pero en el original tiene que ver con tiempos.
Entonces estamos en que en la eternidad Dios puso tiempos. Y antes que los tiempos fuesen, o que los tiempos se originasen, hermanos, o los tiempos vinieran a existir, Dios prometió una esperanza de vida eterna. Allá en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, atención lo que dice ahí, sino el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Fíjese cómo dice ahí: antes de los tiempos de los siglos. La palabra tiempos aquí está siendo tomada del término griego cronos. De ahí se origina nuestra palabra en español, por ejemplo, cronología o crónica. Amén. Gloria al Señor. Así que los tiempos significa el cronos. Ahí en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Y una vez más, pero ahora en 2 de Timoteo 1:9 se habla también, hermanos, del propósito suyo. Del propósito suyo. Fíjense esas expresiones: propósito suyo, gracia, de llamamiento, de salvación, hermanos amados. ¿Cómo? ¿De qué manera? Dice: en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. No hay otra manera, hermanos, bíblicamente hablando, de entrar dentro de sus propósitos, de ser beneficiados por sus propósitos, de alcanzar de su gracia, de recibir, ser parte de un llamado de parte del Señor, gloria al Señor, y de salvación, si no es en Cristo Jesús. Desde antes de los tiempos de los siglos. Así que estos versículos claramente nos hablan que los tiempos tuvieron un principio, un origen, en donde la eternidad que representa esta pared no tiene principio. Recordemos el ejemplo, hermanos. Esta pared atrás de mí simboliza la eternidad, en donde Dios insertó, donde Dios pegó el cronos, los tiempos. Gloria al Señor. Esos tiempos, hermanos, que tuvieron un origen, un principio, van a tener un fin. Para esto nos vamos a ir a Apocalipsis capítulo 10, versos 5 al 6, y me voy a auxiliar una vez más de la versión Reina Valera 1909. Dice ahí: y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, que ha criado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. ¿Pueden decir conmigo esta frase? El tiempo no será más. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, los tiempos tienen un principio. Los tiempos, por otro lado, tienen un fin. ¿Cuál es el trasfondo de los tiempos, hermanos? La pared, la eternidad. La pared está simbolizando la eternidad. Ese es el trasfondo. Ahí fue insertado, hermanos, el cronos, los tiempos. Gloria al Señor. Aleluya. Nosotros, hermanos,
Nosotros como hijos de Dios necesitamos considerar, todos aquí bajo este techo, necesitamos considerar Primera de Crónicas, capítulo 12 y verso 32, que dice de la siguiente manera, en la versión Reina Valera del 60. Habla de los hijos de Isaacar, 200 principales. Fíjense cómo dice esa parte: entendidos en los tiempos. ¿Se fijan? Y que sabían lo que Israel debía hacer. Es como hablar de, vamos a pensar en el 10% de 20 dentro del reino de Dios aquí, de la iglesia del Señor, entendidos de los tiempos. Que saben lo que la iglesia debe de hacer, de estar haciendo. Pero aquí en Primera de Crónicas 12:32 dice: y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Aquí tenemos a David y a los hombres de David, quienes eran entendidos en los tiempos y sabían lo que debían de hacer de acuerdo a los tiempos, dentro de ese lapso de eternidad en que a ellos les tocó vivir. ¿Cuántas veces, hermanos, en un momento de la vida, pensando en algo en relación a la vida, hemos terminado diciendo como una conclusión: es que no era el tiempo? ¿No ha pensado usted de esa manera? ¿No se ha expresado de esa manera? Entre americanos se dice de alguien que no llegó a estar en el lugar indicado, en el tiempo indicado. O que está una persona en el lugar donde no debería haber estado, en el momento, en el tiempo que no debería haber estado. ¿Ha escuchado eso? Cuando le ha pasado algo a alguien. Pero aquí tenemos a hombres entendidos en los tiempos. Y cuando uno es entendido en los tiempos, hermanos, entonces, si usted es entendido en los tiempos, usted sabe lo que tiene que hacer, lo que debe de hacer, de acuerdo a los propósitos de Dios para su vida en estos tiempos que a usted le ha tocado vivir y a mí. Gloria al Señor. Ejemplos relaciona a lo que es en el tiempo y lo que no es en el tiempo. Ahorita hay niños allá en algunos salones, amén, ahorita en este momento, de 3 años, 4 años, 6 años, 8 años, 9 años, etc. La pregunta es, pensando en estos niños, entre ellos nuestros nietos, tremendos nietos, ¿es el tiempo de que estén en trabajos de construcción? Sí. Que anden poniendo techos, que anden echando cemento, que anden con usted subiendo escaleras y usando una pistola, andar pintando, poniendo estuco en las paredes. ¿Es el tiempo, hermanos? No. ¿Es el tiempo de que estén en la universidad? No. Estos niños, dependiendo de la edad que tienen, son los tiempos propios de ellos, y según sus tiempos, ellos tienen ciertas necesidades que necesitan ser suplidas y ciertas actividades que ellos tienen que realizar de acuerdo
a su tiempo. Amén. Ahora, hablando de necesidades y tiempos, las necesidades van cambiando. En una congregación, en el reino de Dios, hermanos, las necesidades van cambiando de acuerdo a los tiempos. Por ejemplo, usando un ejemplo, ahorita no de iglesia de reino, si yo fuera un anciano de 100 años en este momento y dijera, caray, no, resulta que no fui a la escuela de niño, pero pues yo creo que a partir de mañana me voy a poner a estudiar. ¿Qué pasaría, hermanos? Pues habría risas y comentarios dentro de la familia, ¿verdad? Mínimo. Y peor, si se viera que estoy dando muestras de principios de Alzheimer, donde se me va la memoria, ¿no? O decir, por ejemplo, tengo 100 años y no me casé. Me voy a casar para tener hijos. Pues estaría fuera de tiempo, ¿verdad? Si tuviera 100 años. Necesitamos ser entendidos ¿en qué? En los tiempos. Y al ser entendidos en los tiempos, vamos a realizar las cosas que necesitamos hacer de acuerdo a los diseños de el Dios con el cual hicimos pacto, de acuerdo a sus propósitos para cada uno de nosotros, que no son diferentes para cada uno de nosotros, es el mismo propósito. Gloria al Señor. Así que la palabra entendidos, hermanos, en el lenguaje hebreo hay dos palabras, biná y bin, y tienen que ver o significa, hermanos, cuando la Biblia habla de entendidos, se refiere a personas que pueden comprender las cosas. Alguien pueda pensar que cualquiera puede ser comprensivo, pero no es así. Tiene que ver con aquellos que pueden comprender las cosas, aquellos que saben separar mentalmente una cosa de otra, o sea, tiene que ver con discernimiento. Entendidos tiene que ver con cordura, una persona que tiene cordura, o sea, la persona está balanceada en sus pensamientos y en sus sentimientos. Se refiere a personas que hacen las cosas no en ignorancia. Saben lo que están haciendo, por qué lo están haciendo. Tiene que ver con personas que son inteligentes, prudentes, sabias, observadoras. Cuando hablo de observadoras, no tiene nada que ver con juicio y condenación. Nada. Tiene que ver con un entendido, con aquel que presta atención, que sabe respetar, como dice la Biblia, al que honra, honra, al que respeto, respeto. Ahí en Romanos. El tiempo aquí en 1 Crónicas 12:32 significa más enfocadamente, más bien, hermanos, hablando de otra manera, bajo otro enfoque, se refiere a la hora que es en el reloj de Dios. Una cosa es ese reloj que está arriba de la cabecita de Inocente y de Demetrio Martínez, y otro reloj es el reloj de Dios, el tiempo de Dios. Por ejemplo, hoy nosotros estamos en mayo 15 del
a 2013 y son las 9:07 PM. En ese reloj, en el Cronos, aleluya. Pero en el tiempo de Dios, una importante pregunta es: ¿en qué momento estoy viviendo? En el tiempo de Dios, en el reloj de Dios, ¿en qué momento estoy viviendo? Eclesiastés 9:11 dice, en la versión Reina Valera del 60: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. O sea, todo tiene su tiempo, como dice también allá en Eclesiastés capítulo 3. Y nada, hermanos, nada pasa desapercibido para Dios. En relación a cómo estamos respondiéndole de acuerdo a sus propósitos, hermanos, de Él para nuestras vidas, en los tiempos que nos ha tocado vivir. Dios diseñó y predeterminó todo en el tiempo correspondiente, en el tiempo debido. Todo lo prefijó, lo planeó. Allá en San Juan 12:46 dice el Señor: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Vamos a reflexionar simbólicamente en algunos aspectos, pensando qué había en el mundo antes que la luz, que es el Señor Jesús, apareciese. Pues solamente había tinieblas, y Él, como la luz o como el sol de justicia, aparece en la escena de los tiempos. ¿Qué es lo que hace que la noche desaparezca? La salida del sol, la luz. Y si Jesús dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en Él cree no permanezca en tinieblas, entonces lo que había en el mundo en términos espirituales ahora era tinieblas. Y Él, el Señor, como luz, aparece como el sol, hermanos, aparece y desplaza la oscuridad. Jesús como luz aparece y empieza, hermanos, proféticamente hablando, un nuevo día. El tiempo que se había propuesto antes del tiempo para traer esperanza, para hacer un llamado santo, para salvar por gracia, hermanos amados, empieza un nuevo día. Aleluya. Vea cómo dice San Juan 9:4. Dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Aleluya. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. La palabra día en el hebreo yom significa un espacio de tiempo definido por un término, y ese término lo pone Dios. En el griego gemera, la palabra día significa período o edad o tiempo. ¿Cuándo
pasó este día, hermanos? Pues cuando salió la luz, cuando apareció el Señor Jesús. Entonces, hermanos, atención en esto, estamos viviendo en un día que empezó con la salida del sol, con la venida de la luz, que es el Señor Jesús. Y ojo, si somos entendidos en los tiempos, fíjese en los tiempos, hermano, y usted podrá entender que ya estamos en la tarde del día. Proféticamente hablando, ya estamos en la tarde del día. Se está acabando el día. Estamos en la tarde, muy cerca del ocaso del sol, de la luz. Aleluya. Nosotros estamos viviendo, hermanos, en un día que empezó con la llegada de la luz, que es nuestro amado y adorado Señor Jesucristo. Allá en Romanos 13:12, versión 1909, Reina Valera, dice: la noche ha pasado. Lo que era la vida de tinieblas para nosotros, las tinieblas del pecado, la noche ha pasado y ha llegado el día. Así dice la versión 1909. ¿Cuándo llegó el día? Cuando la luz apareció, el Señor Jesús. Y dice la Escritura: echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Ahora, vamos a ir a otro punto del tema, hermanos: el Cronos y el Kairos. Necesitábamos reflexionar en lo anterior para poder entender mejor lo que sigue. Allá en Hechos capítulo 1, versos 6 al 7, en la versión Reina Valera del 60, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Casi no se menciona esa palabra, pero ahí está: o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Para nosotros, hermanos, como hispanos, en español se nos puede pasar muy fácil el verso 7. La respuesta del Señor, donde habló de los tiempos o las sazones, realmente la palabra tiempos, ahí se está usando la palabra griega cronos, y la palabra sazones se origina de la palabra griega kairos. Ambas palabras, cronos y kairos, en griego significan tiempo. De tal manera que el verso lo pudiera leer así: no os toca a vosotros saber los tiempos o los tiempos. La lectura sería correcta, pero así, leyéndolo así, parecería una ilógica repetición. Ilógica repetición. ¿Qué está pasando entonces con esta expresión del Señor? El Señor está usando dos palabras griegas, cronos y kairos. Repito, ambas palabras significan tiempo. No les toca a ustedes saber los cronos y los kairos. Vamos a usar una vez más la pared a mis espaldas. Amén. Esta pared que va a representar la eternidad. Pero también dije que Dios pegó ahí en la eternidad el tiempo y lo insertó, el tiempo, el cronos. Lo que nosotros como humanos contamos, hablando de
contamos, como decir, estamos en mayo 15 del año 2013 y la hora son las 9:17. Pero Dios, al tiempo, al cronos, hermanos, le puso otros tiempos. Está la eternidad y ahí insertó los tiempos. Pero dentro de los tiempos del cronos, el Señor insertó otros tiempos. Insertó kairos. Haga de cuenta que esta pantalla es un kairos. Aleluya. Así que el tiempo al cronos le puso otros tiempos que según la Biblia se llaman kairos, o sea, las sazones que Cristo mencionó, hermanos, ahí en el verso 7 de Hechos 1. A eso se refiere sazones, a los kairos. Los científicos obviamente solamente cuentan el cronos. Para ellos, hermanos, que no tienen la revelación de parte de Dios, porque el uno ni creen en Él, no pueden ver los kairos, o sea, los tiempos de Dios. De que el Señor hace cosas especiales con sus hijos, con su pueblo, con su iglesia. Dios no cuenta el tiempo, hermanos, en los kairos como lo cuenta el hombre en el cronos. Otra vez, estamos a mayo 15 de 2013, ya son las 9:18, 19, según el cronos. Pero ojo, hermanos, según el kairos, ¿en dónde estamos? Eso no lo sabe la mente natural, hermanos. Eso, ¿en dónde estamos? En el kairos, en el tiempo de Dios. Eso solamente Dios lo sabe en su reloj. Dios lo tiene en su reloj. Ahora, así como hay una generación en lo natural, en lo biológico, por ejemplo, mi papá es una generación que normalmente se sienta ahí por donde está ahorita Jessica. Mi papá es una generación, yo soy otra. Amén. Yo soy otra. Nuestros hijos son otra generación. Los nietos son otra generación. Amén. Y estos son, hermanos, mi padre, yo, los hijos, los nietos, hermanos, estos son ciclos de generaciones naturales biológicos. Pero en la familia de Dios, en lo espiritual, Dios estará contando de la misma manera, hermanos. O sea, una generación en el reino, otra generación en el reino, y otra, y otra, y otra, y otra. El Señor no cuenta. Nuestro Dios, hermanos, no va con ese tipo de conteo. El Señor, nuestro Dios, hermanos, le habló audiblemente a nuestro apóstol Amador Valenzuela y le dijo, en una visitación que le hizo, hermanos, privilegiada, le dijo: estoy levantando una nueva generación. Estoy levantando un nuevo kairos, un nuevo tiempo especial donde voy a hacer cosas especiales. Estoy haciendo cosas especiales. Gloria al Señor. Y quiero, le dijo el Señor, que pongas especial atención sobre ello, sobre esta nueva generación. Y nuestro apóstol le preguntó: Señor, ¿me puedes decir en qué momento del cronos empezaste tu kairos para esta nueva generación de la cual me estás hablando?
Y nuestro apóstol pensó que el Señor no le iba a querer decir ese detalle, pero hermanos, se gozó cuando le dijo el Señor que la nueva generación la había empezado a levantar. El nuevo Kairos, hermanos, había empezado entre el año 2006 y el 2007. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hace 7 años el Señor empezó a levantar una nueva generación. Sí, ofrenda de aplausos al Señor. El Señor me dijo: entre el 2006 y el 2007 empecé esta nueva generación en mi reino. Usó el término reino del Señor. Empezó el Kairos. Empecé, dice, el Kairos, dijo Dios, empecé el Kairos dentro del Cronos. Lo empecé entre el 2006 y el 2007. Y le dijo el Señor: y tú sabes por qué. Tú debes de saber por qué. Y nuestro apóstol lo sabía, hermanos. Así que el Señor empezó una nueva generación, hermanos. Y un nuevo Kairos. Un Kairos, hermanos, no se les olvide, es el tiempo especial donde Dios se está moviendo de manera sobrenatural. Ofrenda de aplausos al Señor. La palabra cronos, de donde viene la palabra crónicas, cronología, está 54 veces en el Nuevo Testamento. La palabra kairos, hermanos, que tiene que ver con esta calidad de tiempo, un tiempo de propósitos especiales en el reloj de Dios, está 86 veces en el Nuevo Testamento. Pero ahora veamos qué hace Dios cuando aparece el kairos en el cronos. Pues en los ciclos de Dios, hermanos, en los ciclos de Dios aparece una nueva generación. Y no hay duda de que el Señor está levantando una nueva generación. Gloria al Señor. En cada iglesia, en diferentes estados, en diferentes países, hermanos, alrededor del mundo. Y el plan de Dios, cuando Él levanta una nueva generación, hermanos, ¿qué es lo que distingue esa nueva generación de la generación anterior? Tecnológicamente hablando en el plano terrenal, esta generación de hoy, hermanos, la de hoy, está igual que la generación anterior, por ejemplo, en aparatos electrónicos. No, para nada, hermanos. Antes se usaban como unos ladrillos así de celulares. Y ahora, chiquitos, delgaditos. Aleluya. La ciencia, hermanos, la ciencia no se ha, por permisión de Dios, no se ha mantenido estática, fija. La ciencia de Dios ha evolucionado. Amén. Y ha evolucionado facilitándonos el estilo de vida y trayéndonos avances increíbles. Porque, por ejemplo, ¿qué hermana aquí quiere empezar a lavar la ropa en un río sobre una piedra? Nadie, ¿verdad? En avión, en horas, y avanza unos cientos de millas. Amén, en horas. Mi pregunta es: ¿quién de ustedes quiere viajar en burro hoy en día? Nadie. Así que ahora veamos Romanos 13:11. Dice: y esto, conociendo el tiempo. Diga conmigo, por favor:
conociendo el tiempo. La palabra que se usa aquí, tiempo, no es la palabra cronos, sino la palabra kairos. O sea, y esto conociendo el kairos. Se necesita tener sentido espiritual para entender, para conocer el kairos, hermanos, no el cronos, el kairos de Dios, el tiempo especial de Dios en que Él quiere hacer cosas especiales, no el cronos. Porque el tiempo, el cronos, el tiempo terrenal, hermanos, hasta un borracho lo sabe. Pregúntele a un borracho ahorita qué día es y qué hora es. Se los puede decir, cualquiera lo sabe. Pero el kairos no lo conoce cualquiera. El tiempo de Dios en relación a sus propósitos para nosotros, sus reyes, hermanos, en su reino. Y Pablo dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Ojo, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. Hace 40 años apenas empezaba a esperar mi salvación. Ahora que han transcurrido 40 años de servirle a mi Señor, estoy más cerca de mi salvación. Gloria al Señor. Una nueva generación, hermanos, en el Cairo de Dios, cuando conoce el tiempo que Dios empieza una nueva generación, esa nueva generación, hermanos, lo primero que hace es traer un despertamiento. Es lo primero que hace. Un despertar espiritual. Levanta, hermanos, la nueva generación levanta a la generación anterior, que ya está dormida religiosamente hablando, ya está indigestada religiosamente hablando. Y cuando la nueva generación empieza, despierta del sueño a la generación anterior, la levanta, la vivifica también, hermanos, vivifica también a la generación que sigue. Escuche usted algunas características de la nueva generación. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Atención en esta parte: para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La palabra tiempos aquí, hermanos, es otra vez kairos, para que vengan kairos de refrigerio. ¿Qué hacen los kairos de Dios, hermanos? En primer lugar, los kairos de Dios, los tiempos especiales de Dios, vienen de la presencia del Señor. En segundo lugar, vienen para traernos anapsuxis, es la palabra griega que se usa para refrigerio. Vienen para traernos refrigerio. Y eso quiere decir, hermanos, que vienen para que la generación pasada pueda recuperar el aliento. Aleluya. Cuando parece que ya esa antigua generación estaba próxima a morir espiritualmente hablando, entonces viene,
hermanos, el Kairos de Dios, que trae el refrigerio para revivir espiritualmente a la generación pasada. Viene para confortarnos. La nueva generación nos trae algo fresco de Dios, algo nuevo, un entendimiento fresco de las cosas. Eso nos trae Dios cuando una nueva generación se levanta, una generación que entiende para qué. Quiero repetir esto, una nueva generación que entiende para qué Dios la trajo a su reino, a su iglesia. Entiende para qué lo trajo. Para aliviar una situación. Ese es otro de los propósitos de Dios, para aliviar una situación de la generación pasada, del estado en el que se encontraba una iglesia, una congregación que no estaba sana totalmente. Porque hay generaciones viejas, hermanos, que ya están desgastadas, que ya cayeron en rutinas, en monotonías, en religiosidad, en legalismos, en moldes, que ya dejaron su primer amor. Incluso hay congregaciones que en vez de estar creciendo, cada vez son menos y menos, porque todo ya se vuelve rutina, fastidio, indiferencia, apatía. No hay nada fresco, hay mucho ritual. Cuando el Kairos de Dios aparece, una nueva generación, algo bueno empieza a suceder, hermanos, pero que de seguro el enemigo tratará de deshacer. Nueva generación tiene que ver de alguna manera con la edad, pero no realmente, hermanos, de manera invariable. Porque, por ejemplo, yo soy viejo, ya estoy en principio de una tercera etapa. Soy parte de la antigua generación. Parte, hermanos. Porque yo no me he quedado ahí. Ni me quedaré. Gloria al Señor. He sido parte, hermanos, pero ahora estoy formando parte de la nueva generación, porque creo en el Kairos de Dios, en el refrigerio, en el mover sobrenatural, y lo estoy permitiendo, y lo estoy apoyando, y lo estoy impulsando. Hermanos amados, en este Kairos de Dios, alabados del Señor, en este Kairos de Dios, hermanos, fíjense lo que Dios está haciendo. Está haciendo llamados al apostolado. ¡Qué privilegios! Está haciendo llamados al ministerio de profeta. Dios está dando revelación sobre ministerios para la mujer, hermanos amados, revelando trasfondos greco-romanos en los cuales no habíamos puesto atención, que no habíamos estudiado. Hay una actividad angelical sobrenatural, hay manifestación de dones del Espíritu Santo de una manera especial, hay milagros creativos en el Kairos de Dios, hermanos, con los que quieran ser entendidos de los tiempos de los Kairos de Dios, porque así le pasó a Josué y a Caleb. ¿Que no formaban parte de la generación que salió de Egipto? Amén, ¿verdad? Pero formaron parte de la nueva generación, porque no eran de los que pensaban y hacían las cosas de manera negativa.
no eran de los que murmuraban todo, hermanos. No. Y por eso el Señor decidió que formaran parte de la nueva generación. Escuche usted lo que dice en Hechos 14:17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, qué hermoso esto, dándonos lluvias del cielo. Hechos 14:17, hermanos. Dándonos lluvias del cielo. ¿Qué acaso no tenemos aquí lluvias de oro? Aleluya. Y tiempos fructíferos, dice. Tiempos quiere decir kairos, se refiere a kairos. Y tiempos o kairos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Las iglesias, hermanos, empiezan a crecer porque empieza algo fresco de parte de Dios. Se acabaron los legalismos, se acabaron los rituales, se acabó, hermanos, la liturgia, o sea, la dirección del culto, hermanos, cantos, formas de dirigir cultos y cantos que se entonaban del año del caldo, que tuvieron su tiempo, su kairos en el cronos, pero cronos de décadas atrás, hermanos. Hay generaciones anteriores en los que van al templo por costumbre, en monotonía. ¿Seguiré viendo la tele o me voy al culto? Mejor me quedo viendo la novela. Acabo, un culto más, un culto menos. Aleluya. La generación nueva asiste al templo porque sabe que encontrará algo fresco, presencia de Dios fresca, unción fresca. Aleluya. Mover del Espíritu Santo fresco. Gloria a Dios. Operación de milagros, actividad angelical, lluvia de oro, dones manifestados. Gloria al Señor. Aleluya. En Éxodo 17:26 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos o de los kairos y los límites de su habitación. ¡Qué maravilla! Dios ha prefijado el orden de los kairos. Dios anticipadamente decidió cuándo empezaba y terminaba un kairos, donde Él se manifestaría de una forma especial, sobrenatural. Así que los humanos sin Dios, hermanos, los humanos sin Dios pueden contar el cronos, el tiempo, en qué día, mes y año y hora están. Pero la gente de Dios, o sea, nosotros, los entendidos, la gente de Dios que tiene percepción espiritual, es la que puede ver los kairos que Dios ha prefijado, el orden de los tiempos que ha prefijado, hermanos. Hechos 13:36 dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, esa asociación es la asociación perfecta. Servir en la propia generación según la voluntad de Dios. Así pasó con David, y luego dice que durmió y fue reunido con sus padres, y hasta entonces dio corrupción, o sea, su cuerpo se empezó a deshacer. Su tumba ahí está debajo del aposento alto. Ahí me tocó verla.
en una ocasión que estuve ahí, hermanos. Aleluya. Así que, hermanos, yo quiero ser lo que Dios planeó para mí que fuera, en la generación que a mí me corresponde. Esa es mi convicción personal. Yo quiero ser lo que Dios planeó que fuera, en la generación que a mí me corresponde. Yo le quiero responder a Dios en este nuevo mover. La palabra generación ahí en Hechos 13:36 tiene que ver con Kairos, habiendo servido a su propio Kairos, generación donde le tocó vivir. Aleluya. Así que esta pared representaba la eternidad. Dentro de la eternidad insertó el cronos, el tiempo. Dentro del tiempo insertó kairos, periodos de tiempos especiales, como el que empezó desde el año 2006. Mi pregunta, tengo 3 preguntas para terminar para ti. ¿Estás metido en el kairos de Dios, en el mover de Dios? En este tiempo, en este kairos insertado, metido dentro del cronos, el cronos que está insertado en la eternidad, ¿estás metido? Esa es la primera pregunta. ¿Vives el propósito de Dios en tu vida? Y la última pregunta, ¿le estás respondiendo a Dios en esta generación a la que tú perteneces? Al alto y sublime. Eso es lo que quiero dejarles en el corazón. Puestos en pie, hermanos. Estás en la presencia de Dios, levanta y disfruta su presencia. Es lo mejor que hay en esta vida. Lo mejor. Lo mejor.